Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva charla dentro del ciclo que organiza la Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami con los fundadores del movimiento San Isidro. Esta vez charlaremos con Sándor Pérez Pita, que es un artista, especialmente un músico, rapero, hip hopero, poeta, digamos, con todo el perfil muy multifacético que tienen los miembros del movimiento San Isidro. Y claro, la dinámica, Sándor, será como con los otros colegas tuyos que hemos invitado a este espacio, será tratar de reconstruir de viva voz de tu parte la historia del movimiento San Isidro, tu experiencia dentro de esa iniciativa que es tan importante ya en la historia de la cultura cubana contemporánea y también en la historia de la resistencia civil y artística contra el sistema cubano. Entonces, hemos aquí en este espacio, seguramente tú lo sabes, hemos conversado con Luis Manuel Otero Alcántara. Tuvimos la fortuna de primero conocerlo en uno de sus viajes y luego invitarlo a conversar con nosotros antes de su último arresto. Pero también hemos conversado con figuras muy importantes del movimiento, como Amaury Pacheco, Yasser Castellanos, con Soandri del Río. Tuvimos una muy buena charla que nos permitió abundar sobre un tema que tocaremos hoy, que es la historia del rap y el hip hop independiente en Cuba desde los años 90, principios de los 2000. Hemos entendido que tú estuviste muy involucrado en ese movimiento y que a través de ese movimiento entraste en contacto con Luis Manuel Otero Alcántara y otros de los líderes fundadores del movimiento San Isidro. Aquí en estas pláticas se ha repetido más o menos siempre la misma, digamos, la misma ruta, que es tratar de reconstruir las experiencias de cultura independiente en Cuba a principios del siglo, ¿verdad? Alrededor del año 2000 en adelante, como punto de partida para la vertebración de un movimiento de resistencia un poco más orgánico, ¿verdad? Donde se juntan activistas y artistas. Entonces empecemos hablando un poco sobre tu biografía artística, cómo acabaste tú involucrado en el movimiento rapero y hip hopero cubano. Bueno, ¿Cómo empezaron tus orígenes en la música, en la poesía? Realmente yo vengo de la cultura del rap. Desde el inicio vivía en La Habana en aquel entonces. Era un muchacho y el rap me llamó la atención y yo iba a las peñas que se hacían en la Casa de la Cultura de Aguilar. En aquel momento yo vivía en La Habana Vieja. Entonces estuve involucrado con esa cuestión. Era una cuestión de público. Yo era público, pero vi muchos grupos, como el famoso grupo ahora Yotuel, de Orisa, en aquel momento era Amenaza. Yo vi toda esa revolución de rap. Entonces en aquel momento yo estaba en el pre y yo hice un grupo con un muchacho que vivía en la marcha llamada Sandy y así como me empezó a transportar para la mar. Y empecé a asistir a los primeros festivales que se hicieron de rap allá en la ciudad de La Mar, pero yo vivía en La Habana. Y fui público en ese momento y tuve toda esa conexión con ese fervor de rap, de los grupos estadounidenses que estaban entrando a Cuba, los activistas, las conexiones. Y entonces, por cosas de la vida, después yo voy a vivir a La Mar. Yo vivía en Luz 4, en Perfil San Pedro, Habana Vieja, frente a Ganachita Regla. Y nosotros formamos parte de un proceso de desplazamiento de las personas que Eusebio Leal empezó a sacar a otros municipios lejos, como Alamar, como Boyero. En algunos albergues metieron a mucha gente porque cogieron esos edificios de La Habana para el supuesto proyecto de reparación para venderle después el turismo.
Entonces nosotros fuimos parte de ese proceso de desplazamiento, de hacer como mi familia. Yo con 16 años voy a parar a Alamar. Ya en Alamar tengo una conexión con la cultura Rastafari, que es en realidad de donde empieza mi activismo. Y entonces en Alamar es donde aflora toda esta cuestión de la cultura Rastafari con un muchacho que se llama Yaciel Díaz Sánchez, que en este momento, bueno, se encuentra en Cuba, espero que esté bien. Y entonces nosotros, junto con Melo, todo esto pasó, ¿sabes? En el tiempo, estoy tratando de acortar todo. Sí, sí. Tomamos el proyecto que se llama Estudiantes sin Semilla. Estudiantes Ahí sin es que Semilla. vengo yo, Estudiantes sin Semilla. Estudiantes sin Semilla es un proyecto de hip hop reggae, pero la raíz de Estudiantes sin Semilla era la cultura Rastafari. Todos los tres teníamos una conexión con la cultura Rastafari. Y la con el tarea de reggae, nosotros, claro, la música del reggae y todo. la claro. música de reggae, Bob Marley, pero ya habían, para aquel entonces habían otros artistas en el mercado, habían todo tipo de mensajes, ya la cultura era un poco mayor. Y nosotros teníamos esa conexión con la cultura Rastafari, pero nos habíamos dado cuenta que había como que falta de profetas, falta de gente que cantaran esa cultura y explicaran de qué iba la cosa, porque todo el mundo, todo el tiempo relacionaba a Rastafari con la cuestión de fumar marihuana. Y detrás había toda una cultura que nunca se hablaba y que era censurada. Cosa que nosotros después empezamos a entender a medida que fuimos avanzando en este proceso. Entonces, ese proyecto, Estudiantes sin Semilla, es el proyecto que se conecta con el proyecto de Orni Zona Franca, el proyecto de Amaury Pacheco, que también radicaba en Alamar, en la Casa de la Cultura. Nosotros éramos los únicos rastas, el único grupo de muchachos rastas que hacían reggae en La Habana, en Alamar. Todo ese movimiento de reggae, esas cosas estaban para La Habana. Nosotros éramos del lado de Alamar, los sin semillas de Alamar. Y el proyecto de Orni Zona Franca siempre nos abrió las puertas y fue una plataforma para nosotros podernos expresar libremente. Así es como viene esa conexión. Entonces, todo ocurre en Alamar. Reggae, rap, poesía, performance, activismo y conexiones con todos los grupos. Sí, es muy interesante porque aquí ha salido muchas veces este tema de Alamar. Bueno, conversamos con Yasser, con Verónica Vega, con Amaury, con Iris Dávila y todos hacen como una especie de, ¿sabes? De metaforización de Alamar como un microcosmos donde se concentró la cultura alternativa, independiente, ¿sabes? Desde todas las manifestaciones posibles, porque ahí estaba el mismo proyecto Poesía Sin Fin de Omni Zona Franca, mezclaba todo, ¿verdad? El rap, el reggae, la música electrónica, la poesía, el teatro, ¿verdad? Que esto todo todo tipo de manifestación artística que no tuviera un espacio dentro de los medios oficiales o aún así lo tuviera, el proyecto Omni Zona Franca le daba un espacio en su festival. Era para que todos nos encontráramos, ¿me entiendes? Pudiéramos trabajar desde nuestras diferencias, buscar nuestra unidad. Sí, ahí hay un punto que aparece también, además de esta peculiaridad que tiene Alamar por su, tú sabes, por su concentración de marginalidad, por el hecho de estar en ese otro, del otro lado del borde, un poco de la propia ciudad y de las instituciones culturales. También se ha hablado de cierta presencia dentro de las propias instituciones. Ahí jugó un papel importante la Casa de la Cultura de Alamar, pero hay varios de tus colegas en el MCI que han conversado aquí, han hablado primero de una experiencia bastante precaria dentro de las instituciones hasta que se llega a un límite en el que ya no se puede mantener la presencia dentro de las instituciones y se produce una ruptura, ¿verdad? Bueno, Andri habló un poquito de eso, pero nos gustaría también escucharte a ti sobre... En el caso personal de nosotros, Estudiantes sin Semilla, nosotros nunca pertenecimos a ninguna institución, aunque hicimos el intento desde la ignorancia en un principio. Y pasamos por todo el proceso burocrático una y dos veces en la Asociación Hermanos Ahí para poder si podíamos llegar a la famosa agencia de rap. Entonces, lo que empezó a dificultar esa relación en realidad con estas instituciones era porque ya nosotros teníamos muchas apariciones en espacios no oficialistas, como el proyecto Omni Zona Franca y otros proyectos, Estado de Sá, 14 y medio. Ya nosotros hubo un momento que estábamos como rozando los dos lados. Por un lado, en la ignorancia pensábamos que necesitábamos
esos papeles, estar en esa institución, porque eso era lo que te decían. Y eso era lo que uno creía, hasta que uno va despertando y va entendiendo, y fuimos entendiendo que había muchos artistas que tenían una carrera independiente. Solamente había que esforzarse y visualizarse. Y eso fue después de varios intentos, varias llamadas, varias reuniones, varias citas que nunca llegaron, que ahora sí los vamos a meter, es que no hay un catálogo, necesitamos que vengan 40 grupos para ver si hacemos una carpeta. Yo le dije al otro muchacho que cantaba, el buen integrante de Estudiantes de Semilla en aquel momento, le dije, bro, esto en realidad es que nunca vamos a pertenecer a eso, porque ellos saben que nosotros andamos con Proyecto ONI Zona Franca y nos reunimos con, nosotros estamos en esa lista. Claro. Y las canciones, no. Entonces decidimos coger el otro camino. Y en realidad, sí, ese proceso pasó. Mucha gente creyó realmente que la institución era la salvación. Hasta que vino la ruptura o hasta que la institución lo puso en la esquina de la cajita, como decimos cubanamente, le dijeron o ellos o nosotros. Sí. Y te toca censurar. Pasó como se contó aquí Michelle Matos, la intervención de espacios, es decir, la intervención y la cooptación de espacios como el Festival Rotilla por parte de la institución. Y Soandri nos contó algo parecido en relación con la agencia y las asociaciones de rap y de hip hop, o sea que la institución acabó confiscando y capitalizando o intentando capitalizar el mismo movimiento, lo que generó que muchos de ustedes, ¿verdad?, adoptaron ya la vía más claramente independiente, ¿no? Realmente, vuelvo y le repito, la batalla mía siempre fue desde el frente de la cultura Rastafari. Yo vi todos esos procesos del festival de Rotilla, como se lo quitaron. Yo vi el proceso que lo que pasó con Puños Arriba también. Pero la cuestión de la cultura, la que yo represento, nunca llegó ni a ese proceso porque nunca llegamos a estar en la gaveta. A nosotros nunca nos dejaron, jamás. De hecho, antes de yo salir de Cuba, estuve intentando un tiempo como que estaba probando, porque yo también soy organizador de eventos. Claro. Y empecé a organizar algunos eventos. Hubo un momento en Cuba que dije, bueno, lo que está pasando es que no hay gente que organice eventos de redes, no hay gente que esté promoviendo esto y no hay espacio. Entonces me ocupé la tarea de crear espacio. Un proyecto que se llama Afrovida, que es un proyecto que yo defiendo desde Cuba, que también fue como una extensión de esto que nos enseñó en Zona Franca, que si el sistema no te da un espacio en esos espacios, tú puedes convertir tu casa en una casa templo. Exacto. Y yo convertí mi casa en una casa templo de la cultura de reggae, de hip hop. Eso y en Alamar entonces, también. En Alamar. Mi casa, allá el H2, apartamento 6, zona 11, ahí está en Facebook. Ahí empezó el proyecto Afrovida, que todo empezó con un apoyo al Festival de Poesía Sin Fin. En un momento determinado de la historia, y yo lo continué y creé sobre eso mi proyecto Afrovida, que es una extensión de eso, pero era para seguir apoyando. Pero en ese punto es mi visión de la cultura reggae hip hop. Hay imágenes y videos tuyos que recogen ese trabajo en tu apartamento, pero de pronto también se ven también algunos shows en La Madriguera, donde ustedes, pero ustedes, o sea, aunque es un espacio, digamos, que era institucional, desde allí ustedes demandan claramente la libertad de sus compañeros presos, ¿verdad? Yo creo que sucedió una vez cuando Michael Osorbo es arrestado una de las primeras veces. La famosa historia, La Madriguera siempre fue un espacio que La Madriguera no, algunos artistas dentro de la institución apoyaban al proyecto Estudiantes Sin Semilla, porque el otro muchacho, Carlos Melo, Melito, que radica en España ahora, él salió en 2015 de Cuba, es de la vieja guardia de hip hop en Cuba, él es de los primeros raperos que fueron a Estados Unidos en el 2003, cuando las Torres Gemelas, 2002. Entonces, siempre hubo un apoyo, pero siempre ese apoyo fue a veces con algunas advertencias. Claro. Sí, coño, no vayan para calentar, oigan, cuidan con el mensaje. A veces, sí, digan hoy lo que ustedes quieran. A veces siempre era, hasta llegó el punto del 349, que es el famoso video donde Michael nos invita a, ya estábamos hablándolo, y fue uno de los primeros inicios de la campaña en contra del decreto 349, y yo hago las declaraciones.
estábamos declarando que Soandri del Río estaba preso hacía 2 días, o casi 2 días, y se declaró, estaba Luis Manuel, estaba Yaneli y yo y otros artistas declaramos. Y después de eso vino la prisión de Michael Osorno. Exacto. Y la panadera la cerraron por 3 meses, 4 meses, algo. Exacto, sí, sí. Cuéntanos un poco de ese momento, o sea, tú entras en contacto con Luis Manuel Yanelis y ese otro flanco fundador del movimiento San Isidro, justo en el momento de la resistencia contra el 349 o antes. A ver, como le digo, nosotros, es que todo pasó así, son cosas del tiempo y la vida. Sí. Nosotros en Alamar, yo y Amaury, estuvimos por mucho tiempo trabajando juntos. Después de que el proyecto Horno y Zona Franca se disuelve, después de 17 años, algunos de fundadores que radican aquí en Miami, otros quedaron en La Habana, entre los que quedaron en Cuba está Amaury y David Horny, y tratamos de sostener eso. Le expliqué antes que mi proyecto Afrovida viene a una extensión, un apoyo. Estuvimos trabajando, estuvimos recogiendo fondos para el festival en diciembre, estuvimos prendiendo la iniciativa porque fue un tiempo que hubo mucho éxodo de artistas. Sí. Mucha gente empezaron a salir del país y la censura se empezó a generalizar. Entonces la falta de espacio volvió a ocupar. Entonces en toda esa batalla, en todo ese proceso, un día vamos a casa de Sandra Ceballos a la exposición Maldito de la posguerra. Y ahí es donde conocemos a Luis Manuel. Bueno, ese es el día que yo lo conozco. Está Luis Manuel y está Yaneli ahí. Y yo voy con Amaury y con Iri a esa actividad. Yo tengo muchos artistas ahí en el BA, en ese espacio. Sí, en el y espacio tenemos esta conexión. Como espacio aglutinador, que es el famoso espacio aglutinador. Sí. Allí fue la primera vez que yo vi a Luis Manuel Otero Alcántara. Ahí fue la primera vez que yo vi a Yaneli. Ahí fue la primera vez que conectamos. Luego yo me entero después que Amaury y Luis Manuel siguieron conversando. Pero no muy distante de eso, de todo ese tiempo, ya está saliendo el decreto 349. Yo me entero del decreto 349 sentado en la wifi en Alamar, allá por mi casa, por el teléfono de otra persona que está al lado mío me dice, mira, lo que hay aquí, están hablando de un decreto, no sé qué y tal, contra ustedes los artistas independientes. Era todo un mamón-treto que yo le dije, mira, pásamelo por Messenger para yo leerlo cuando llegue a la casa. Recuerdo que subí, le dije a Mauri, mira lo que está pasando. Toqué la puerta a Mauri, hay un decreto, no sé qué. Entonces, la unión de las cosas es que a Luis Manuel a la misma vez lo estaban llamando, Radio Martí, algo de eso para decirle, todo el mundo se fue enterando. Cuando sucedió la primera acción, del Capitolio, yo no estuve en esa acción, porque yo estaba con esta cuestión del proyecto Afrovida, y yo estaba como que negociando con muchas instituciones para hacer este proyecto. Y todo el mundo lo sabe en Cuba, o haces una cosa o haces la otra. Claro. Y cuando yo me entero lo que pasa con esto, ya yo tomo mi posición, porque yo estaba llevando esta situación del proyecto de Afrovida, pero eso lo que estaba acarreando es que para tú poder sostener un proyecto dentro de esa realidad, tú tienes que también formar parte de la censura en algún momento determinado. Porque cuando hay 4 gente con drelo, con moño, que lo que para ellos representan es marihuana y otras cosas que ellos saben, lo primero que te dicen es, te vamos a dejar hacer el concierto, te vamos a dar el espacio, pero necesitamos que no hables de estos temas. Y los textos que tengan la palabra Fidel, ni los diga revolución, no sé qué, todos esos procesos yo los pasé, todos esos procesos yo los sufrí internamente porque yo, una persona que está a favor de la libertad de expresión, en algún momento de mi vida tuve que experimentar eso. Para poder obtener otras cosas, tuve que experimentar eso. Pero cuando ya llegó ese momento del 349, ya había mucho desgaste y mucho agoto. Y yo tomé mi posición y le dije a Mauri, brother, ya, estoy aquí de nuevo. Oye, tu proyecto, ¿qué vas a hacer? Tú sabes, no puedes llevar estado. Le dije, no, ya, todo eso es otra cosa. Ahora Afrovida va a seguir, pero arriba del 349. Afrovida está en contra del 349. Y hay una, en la conversación aquí siempre aparece, es algo que tú lo acabas de formular, pero me gustaría ver si quieres conversar un poquito más explícitamente sobre eso, que es que ustedes sintieron que el 349 iba dirigido a ustedes. Es decir, cuando ustedes leyeron ese documento, es decir, no, o sea, se dieron cuenta
de que no era únicamente atacar lo que llamaban el intrusismo, sino que era ir frontalmente contra el núcleo de cultura independiente del que ustedes mismos formaban parte. O sea, lo sintieron como dirigido contra ustedes. A ti te sucedió lo mismo, ¿no? No, a ver, la censura en Cuba siempre ha existido. Siempre existió la censura. De ahí es la raíz del éxodo de tantos artistas, de tantos proyectos. Claro. Rotilla, Puños Arriba, todo eso pasó antes del 349. La expulsión de Poesía Sin Fin de la Casa de la Cultura. Todo eso pasó antes del 349 y una serie de cosas. El proyecto mío siempre estuvo bajo toda esa señalización, citaciones por andar con Amaury, por ir al Estado de Sá, por andar con los grupos de oposición. Fuimos citados muchas veces. En muchos espacios no nos dejaron cantar, muchos artistas nos dieron la espalda, muchos artistas nos lo decían, lo sentimos, familia, no podemos invitarlos, ustedes saben lo que ustedes están. Y uno tiene que aprender a convivir con eso. ¿Qué es lo que pasa? Ya había mucha molestia por parte de nosotros. Entonces, yo recuerdo una historia que me pasó cuando muere Fidel Castro. En ese tiempo, yo iba a hacer un evento en mi casa. Un evento de estos mismos Afrovida, y yo iba a hacer un evento que estaba coordinado para ese momento, y cayó que Fidel murió en ese tiempo. Yo tuve que esperar los 15 días que determinó el gobierno cubano en la dictadura, ¿me entiendes? Que no se podía beber, que no se podía oír música, esos 15 días que ellos tiraron de sepelio, impuesto al pueblo, para yo poder hacer mi evento. Eso fue algo que yo acumulé mucha rabia, porque yo dije, todo el mundo pensó que cuando Fidel no estuviera, o todo el mundo imaginó que muchas cosas iban a cambiar en Cuba, y no cambió nada. Murió Fidel y ellos empezaron a apretar más. Después vino Díaz-Canel, que fue toda la transición que nadie se esperó, y todo fue como que ahora tenemos este presidente, y nosotros estábamos viendo todo eso como pasaba. Y después vino lo de la constitución antes de Díaz-Canel, cambio de constitución, cambio de presidente, y uno diciendo, wow, ¿qué están haciendo? El pueblo no está viendo lo que está pasando, y por abajo del telón están moviendo 349. ¿Ya? ¿Alguien tenía que hacer algo? Y fue lo que hicimos, hacer algo. Y vino esa intervención en el Capitolio, donde los hermanos salen, Yaneli y esa, ¿sabe? La FCFK, como se dice, en su cuerpo, como representación de que el sistema es una mierda. Claro. Y lo que está pasando es una mierda. Y después vino una serie de acciones donde entró la madriguera, las declaraciones fuertes y todo lo que ha pasado con San Isidro hasta ahora. Y más o menos en ese tiempo, otro fenómeno que aparece en las conversaciones es la 00 Bienal, este intento de armar un circuito alternativo en una institución insignia, podríamos decir, del régimen cubano para relacionarse con el arte contemporáneo. ¿Ustedes tuvieron alguna participación? Claro, la 00 Bienal, bueno, eso es iniciativa mucho de la disidencia. Pero nosotros trabajamos con Luis Manuel, Amaury, yo, Iri, todo lo que en ese momento estábamos conectados, se trabajó con Luis Manuel. Yo siempre digo que esa iniciativa fue lo que hizo que la escalada de represión empezara en aumento. Ellos se molestaron con la 00 Bienal, con la cantidad de artistas que Luis Manuel logró convocar, con la canción que se sacó, la cual reprimieron, que se tiraron en el estudio inicial donde íbamos a grabarlo y llamaron a muchachos y le dijeron, si tú haces eso vas a tener problemas con nosotros. Estuvimos un día entero, un bulto de artistas buscando un estudio donde meternos, grabar rápido y salvar eso para poder hacer el video, el lanzamiento de eso. La represión siempre estuvo allí. Todos los artistas del extranjero que los viraron atrás, todos los que lo amenazaron, todos los que le dijeron no pueden entrar más a Cuba. Eso fue lo que los asustó a ellos. Y después viene el incidente de San Isidro, que ahí es donde sale Movimiento San Isidro, con el concierto al 349, que fue donde se formó el primer altercado fuerte que tuvimos con la seguridad del Estado. Que después ahí sale oficialmente San Isidro. Sí, tú participaste en Yo soy el muchacho que cogen por el cuello, que sale en el video, después que Iri hace la declamación en medio de la calle, yo soy el que sale, que tiene el gorro rojo diciendo esta o no sé cosa, abajo la dictadura, abajo el 340, y el oficial me coge
y es cuando se forma todo lo que sale en el video, y la piñacera y todo ese lío con Soandri, y después Pacheco que se tira por el piso y que el barrio salió a la calle a apoyarnos. Apoyarlo. ¿Y tú tuviste alguna acción artística en el mismo concierto? ¿Tú tuviste una actuación o solo? Estábamos invitados a ese concierto, yo estaba, pero el concierto nunca se realizó. Nunca se realizó, claro. No, de hecho, desde que nosotros salimos a la mar, ya cuando nosotros salimos, sabíamos que Luis Manuel había sido detenido, Yaneli había sido detenida. En realidad estuvimos toda una tarde en una lucha en la calle porque no podíamos entrar a la casa de Luis Manuel, porque Luis Manuel no estaba. Nosotros entramos después en la tarde y la idea de nosotros era permanecer allí en la calle. No sé el concepto, pero nosotros no nos íbamos a ir. Y estuvimos haciendo en la calle una serie de juegos. Y eso los fue molestando a ellos. Fue una cosa que fue ascendiendo hasta que llegó un punto que explotó. Porque nosotros entramos a la casa de Luis Manuel, ellos buscaron a la madre de Luis Manuel para que nos sacara de la casa. La madre de Luis Manuel llegó un poco exaltada y pasó esa situación, nos sacó de la casa, nosotros no pudimos hacer nada porque era la madre de Luis Manuel. Y ya estando en la calle de nuevo, la policía, ya, ese fue el momento que ya estábamos cansados. Y ir y hacer la reclamación, yo la sigo atrás y es que se forma todo. Pero estuvimos todo un día de las 2 de la tarde allí, en esa esquina, en San Isidro. Ahí. San Isidro. Esto es interesante porque también da cuenta como de un desplazamiento del foco de atención de la cultura independiente de Alamar a San Isidro. Y quería preguntarte si tú recuerdas antes de ese concierto o después algún tipo de acción con el barrio, con la comunidad de San Isidro, donde tú expusieras tu arte, lo mismo desde el reggae, desde el rap. Bueno, ahí la ¿Cómo era tu convivencia con la comunidad del barrio de San Isidro a través de tu acción? Yo siempre estuve en el barrio de San Isidro antes de San Isidro. Del concierto, exacto, del movimiento. Porque exacto. En ese barrio, a una cuadra más arriba, está el famoso Parque de la Ceiba, en San Isidro. Y ese Parque de la Ceiba, ahí se hacía, o se hace, ya llevo 2 años, antes, todo el tiempo que estuve en Cuba, una famosa peña de reggae. Todos los domingos se hacía ahí, en ese Parque de la Ceiba, el famoso Parque de la Ceiba en San Isidro. Entonces yo siempre viajé de Alamar. A veces yo miraba después desde afuera y yo decía, mira cómo la vida ha ido conectando las cosas y como todas estas cosas que están pasando están cercanas. Este movimiento que pertenezco ahora se está formando en un barrio en el cual yo visité por mucho tiempo, una cuadra antes de la casa de Luis Manuel, ahí de la Ceiba. Y yo siempre estuve ahí y conocía a todos los personajes de esa comunidad, toda la gente. Ya después cuando la gente me ve que yo soy el único rasta que pertenece a ese movimiento, la gente decía, pero tú eres el que veíamos todos los domingos ahí y ahora tú estás aquí. Te reconocieron después. Claro, porque yo siempre estuve allí con ellos. Y ya fue un momento de la vida. Ahora estoy con San Isidro en el mismo barrio, pero estoy en otro contexto, haciendo oposición. Antes estaba ahí en esa peña cultural, viendo reggae, no sé qué, que de una forma u otra es una peña que forma parte de una resistencia cultural, pero San Isidro es más frontal con esa resistencia. Y siempre estuve en ese barrio, siempre. Sí. Siempre caminé a ese barrio, siempre conecté en ese barrio, conozco mucha gente de ese barrio, nos escribimos de vez en cuando, normal. Sí. Así fue que pasó. Algo que ha salido también en las conversaciones y nos gustaría escuchar tu feedback, tu manera de pensar el asunto es la cuestión racial, o sea, de cómo el contacto con esos sectores pobres, excluidos, marginados, les dio a ustedes una especial sensibilidad antirracista. Y como tú bien sabes, tanto la cultura rastafari, el reggae, como toda la cultura alrededor del rap y del hip hop, está muy impregnada de antirracismo. A mí me gustaría escucharte un poco reflexionar sobre cómo vivieron ustedes la exclusión y el racismo de parte de unas élites que en su represión se vuelven cada vez más conservadoras, ¿sabes?
como demuestra el 349, que es un documento tremendamente elitista y conservador. Bueno, primeramente, eso es una cosa que uno vivió dentro de eso por mucho tiempo también, la cuestión racial. A mí me tocó vivirlo desde la cultura Rastafari, como usted dice. En Cuba no hay ninguna plataforma creada para las personas que se definen como Rasta. Eso no existe. No existe. Eso es algo que yo me fui dando cuenta con el tiempo. Te vas dando cuenta cómo hay un racismo sistémico que está por debajo, que tú no lo ves, que aparentemente no está pasando, pero está ahí. Hay toda una serie de barreras en el camino para moldear tu imagen, para moldear tu pensamiento, para que tú no te desvíes hacia ahí. Y después lo sufres ya cuando tú eres frontal contra eso, lo van sufriendo y ellos lo van desbordando sobre ti. Por ejemplo, una vez yo fui detenido en la esquina ahí de donde antiguamente yo vivía, en Luz, y Oficio no, la más arriba, era ahí mismo en Belén. Yo fui detenido por un oficial de la policía y de momento cuando viene el carnet y todo fue porque a él le dio la gana, porque él decía que yo estaba jineteando en ese momento, porque simplemente andaba por esa zona que habían 4 turistas. Yo le decía, bro, tú no me has visto jineteando. Y sacamos un careo. Cuando viene el carro, que él me llama el carro, el oficial que se baja del carro le dice, oye, pero tú me llamas para esto. Y yo recuerdo que él dice, no, ustedes, yo tengo que hacer el trabajo sucio, yo tengo que parar toda la mierda, yo tengo que sacar toda la mierda. Esa fue una de las primeras veces que yo sentí como ese racismo caía sobre mí. Un oficial de la policía, que de hecho era negro, diciéndome a mí que yo era una mierda. Decía, yo tengo que sacar la mierda. Y yo decía, ¿esto qué cosa es? Y como eso, con la cuestión de la música, te das cuenta, toda la censura, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, no puedes hablar de ti, no puedes hablar de tu pobreza, no puedes hablar de tu precariedad, no puedes decir que esto está malo, no, ¿me entiendes? No puedes decir que tú eres negro, la cuestión del negro no puedes hablarla, porque ellos todo el tiempo manipulan el discurso que todos somos iguales cuando todos no somos iguales. En todo el proceso que yo dejé crecer mi pelo, yo fui despedido de muchos trabajos. Yo por muchos trabajos no me dieron por tener la barba, por tener los drelos. Me exigían que tenía que pelarme, me exigían que tenía que afeitarme. Entonces te das cuenta, dando cuenta que tú esa estructura es una estructura racista. Racista, donde no aceptan el negro y a las raíces del negro. Sí. También tuvimos en el espacio de la televisión cubana donde fuimos censurados, simplemente porque no querían que saliera la imagen de nosotros con los drelos. Todo el tiempo después te vas dando cuenta todo el mecanismo que hay para invisibilizar la cultura rastafari en Cuba. Y uno de los mayores fue eso, nunca dejarnos entrar en ninguna institución. Nunca nos dejaron entrar en ninguna institución, jamás. Jamás le dieron un chance a la cultura del reggae. Me fui de Cuba, estaba intentando ayudar a un grupo de reggae que se llama Herencia, que es uno de los más antiguos en la isla, y jamás lo dejaron entrar tampoco, porque no les interesa. De hecho, el muchacho que está ahora de director de la agencia de RA me lo dijo. Me dijo, Rasta, nunca se me olvida. Él fue muy sincero conmigo. Me dijo, estuvimos trabajando sobre una reunión que nunca pasó, que era para presentar varios proyectos como Herencia y otras bandas que había, para ver si podían pertenecer al catálogo. Y él un día me llama después de una pila de meses empujando y me dijo, yo te voy a decir la verdad, a ellos no les interesa. De hecho, dicen que la cultura que ustedes representan no es una cultura cubana, entonces a ellos no les interesa. Claro, y eso tiene que ver también con la espiritualidad, con la religión, y también hay que decirlo, con la cultura de la droga, aunque como tú y yo sabemos, se usa mucho para descalificar y estigmatizar el movimiento Rastafari, pero en realidad el movimiento Rastafari en términos de cultura de la droga demostró ser muy adelantado a su tiempo, porque ahora vemos, por ejemplo, cómo en el mundo se flexibilizan los controles para el consumo, e incluso en América Latina, tú sabes, movimientos de izquierda en países como en Uruguay, en Colombia, en México mismo, en la Ciudad de México, por ejemplo, se avanza mucho hacia la despenalización de la aportación y el consumo de marihuana, y sin embargo en Cuba
nada de eso sucede. En Cuba o sea, es un gobierno que está como, tú sabes, retrasado con respecto a todos No, estos el movimientos asunto, ambientalistas. Sí, el asunto de la marihuana en Cuba va por el otro lado. por otro El lado. asunto de la marihuana en Cuba es que es el negocio de ellos. Uh-huh. A ellos no les, ellos saben que todo eso está pasando en el mundo, pero en realidad a ellos no les interesa, porque ese es su negocio, por experiencia propia. Tengo otra historia. En el 2003 yo fui una víctima de la Operación Coraza. No sé, esa operación eso. casi nadie habla de ella, la gente no se acuerda. Cuenta Yo fui eso. víctima de esa operación. Ese fue uno de mis primeros despertares en toda esta cosa del activismo y la conciencia. Y yo empezamos a cuestionar qué está pasando aquí en realidad. A mí me llevan el 16 de febrero en el Parque Armendáriz, en la famosa Operación Coraza, donde fueron llevados más de 30 Rastafari en el concierto que estaba haciendo Gerardo Alfonso, que después nos enteramos que todo estaba orquestado por detrás con la seguridad del Estado. Él brindó el espacio, invitaron varias bandas de reggae de Jamaica, vinieron, fue todo un evento como que muy conmemorativo, un encuentro de cultura, y en realidad lo que estaba pasando atrás es que había una operación. Y ese día yo caí en esa operación, tenía 18 años. Yo estaba vendiendo collares en ese lugar de adentro, había un concierto grande de Rasta, de la música de reggae, y nos llevaron. La seguridad del Estado entró, y ellos dijeron, bueno, supuestamente hay rastas ahí, ahí hay marihuana. Ellos entraron y se llevaron a una serie de cantidad, un grupo de gente. Entre ese grupo de gente me llevaron a mí. Yo estuve 6 meses y una semana en Ciénaga Daó, acusado de tráfico de drogas. Y yo lo que estaba vendiendo era collares afuera de las Armendáriz, en un espacio que dejaron afuera para ponerle unos stands. Desde que tú entrabas, ellos te decían rasta, tráfico de drogas. Así tú no tuvieras nada. Sí. Ese fue uno de mis primeros, una de mis primeras experiencias con esta cuestión de la represión en Cuba. Estuve 6 meses en ese lugar, 100 Daó, y ahí yo fui que empecé a entender lo que pasaba. Ellos estaban hablando de una operación que no tenía nada que ver con eso. Lo que pasa es que ellos estaban controlando a la gente que estaba haciendo eso en la calle, que ellos no tenían controlada, y estaban buscando tener el control de toda esa droga. Sí. Después de esa operación pasan muchas cosas. Dentro de ese ámbito, el precio de la marihuana se dispara hasta hoy en día en Cuba. Más nunca. El precio de la marihuana costaba 20 pesos cubanos, 20 pesos nacional, un cigarro de marihuana. Después de esa operación en el 2003 subió a 5 CUC. El gobierno puso ese precio. Ustedes quieren consumir marihuana bajo riesgo, ustedes van a pagar 5 CUC. Como todos los precios que están en Cuba, que son fijados por los precios que hay fuera en el mundo, ellos hicieron lo mismo. Y uno se va dando cuenta de una serie de cosas, de lo que pasa. Entonces, ellos no les interesa. Y mucho menos decirte la verdad. La cosa es decirte que es mala, pero por abajo está pasando todo este negocio, donde queda mucha gente, donde la comunidad negra es víctima. La comunidad Rastafari ha sido víctima y ha pagado con sangre, con cuerpo y alma esa campaña, porque toda la campaña todo el tiempo ha sido que la comunidad Rastafari es la que insertaba la marihuana dentro de la sociedad cubana, pero de modo de mal uso. Sí, es como un mecanismo de estigmatización de la misma comunidad para también justificar la criminalización y la penalización que se hace desde el propio régimen. Eso en medio que ellos estaban haciendo todo esto en el 2003, cuando yo salí de ese proceso 6 meses después, amigos me contaban que en medio de todo ese proceso, todo el tiempo en la televisión ellos estaban poniendo días y noches, seriales, esto que ellos hacen, y todo el tiempo el tipo que vendía la droga era una persona con el pelo largo. Claro. Pero ya no era marihuana, ahora era cocaína. Claro. Todo el tiempo la imagen que utilizaba era esta, todo el tiempo. Sí, interesante, Sándor. Es un aspecto, bueno, han salido muchos aspectos aquí del repertorio y el aparato represivo cubano que generalmente no se, ¿sabes? No son tan visibles en el debate, como por ejemplo Y discúlpeme que le hago una aclaración, disculpe un momento. Muchas cosas han pasado, porque cuando he mirado la historia, hay una estrecha relación entre Cuba y Jamaica en todo el proceso del presidente Marcus Miley. ¿Cómo no? Claro. En
en la famosa historia donde entra a jugar la figura Bob Marley. Sí, Bob Marley. Donde sí, viene sí. el atentado de Bob Marley, porque estaban vinculando la imagen y Bob Marley sale y dice ni capitalismo ni comunismo, nosotros somos raza. Pero en todo ese proceso donde Fidel Castro, el comunismo, estaba apoyando ahí toda una historia donde en Jamaica intenta someterse al comunismo, hay mucha gente que emigra, estando aquí en Estados Unidos, he conocido gente que me ha hablado sobre eso, el tiempo que tuvo toda esa campaña comunista, que fue toda esa guerra que hubo en Jamaica. Y entonces, dentro de todo eso está la figura de los Rastafari. De eso hay mucho desconocimiento en Cuba, pero yo he estudiado sobre eso. Toda esa historia, la seguridad del Estado lo sabe y la ha estudiado. Porque mucho tiempo después que yo pasé todo este tiempo en la prisión, que yo salgo, yo estoy haciendo guardia en un lugar donde yo conozco una persona que estaba cumpliendo una sanción, él fue capitán en 100 Aldabón en el tiempo que yo estaba. Y él estaba a cargo de ese caso. Él estaba a cargo del caso de donde yo estaba. Y él tiene como una especie de arrepentimiento conmigo. Yo ni me acordaba de esa persona, yo no me acordaba de él. Y después y él un día, entraste en contacto con él después, ya después. Yo estoy trabajando en un lugar donde trabaja esa persona. Y esa persona un día llega temprano. Yo estaba haciendo guardia en ese lugar. Y él llega temprano y me dice, necesito hablar contigo. Y yo le digo, dígame, ¿qué tenemos que hablar? Dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo le digo, no me acuerdo de ti, ¿tú no te acuerdas de mí? No. Dice, yo soy fulano de tal. Yo era capitán, no sé qué, bim bam, en la operación Coraza, cuando tú caíste en el 2003. Tú eras el 36089. Yo en ese momento yo pensé que ellos me estaban siguiendo por algo. Y él me dice, no, relájate, ya yo no soy capitán, ya yo no pertenezco a nada. Yo tuve una situación con mi mujer y a mí me degradaron y me sacaron de la institución. Pero yo me acuerdo de ti y en mi conciencia cargo con lo que pasó con ustedes. Porque esa persona me cuenta que ellos se dieron cuenta en un momento muy determinado que ellos no tenían ningún motivo para tenernos presos ahí. Porque a ellos los hicieron leerse unos documentos que se llamaban Leones de Cobre, que era una revista Rastafari que se divulgaba en Cuba, que se repartía. Y esa revista planteaba y hablaba sobre toda nuestra cultura, era para que la gente se informara. La hacía una hermana que se llamaba Marvin, la difunta Marvin, yo la tengo en un lugar muy especial. Ella trabajó mucho para nuestra comunidad. Y esa gente tenían esa revista. Ellos habían, en las detenciones que habían hecho en diferentes casas de algunos rastas, ellos se habían llevado toda esa revista y ellos habían estudiado todo eso. Y esa persona me dice a mí, estuvimos 4 meses estudiando la historia de ustedes. Y el grupo que lo estábamos estudiando nos dimos cuenta que no había nada. No había nada. No había nada por qué detenerlo. Porque fumaban marihuana. Pero los mismos libros hablaban de toda la importancia de la marihuana y todas estas cosas que se están investigando en el mundo. El tipo cayó en ese arrepentimiento y terminó pidiéndome disculpas en ese momento de la vida. Sí, y era ahí fue cuando yo entendí. Sí, una penalización de la aportación. Por supuesto que no era el tráfico y del consumo también, que es ahora algo, tú sabes, protegido por la salud pública más avanzada y los derechos humanos y ambientales, porque tú sabes que el derecho al consumo entra por los dos lados, ¿no? Y hay muchísimas experiencias interesantísimas en el mundo en ese tema y Cuba queda rezagada como en tantos otros temas. No, es que tienen eso que no ver con los derechos, les interesa. Claro, No sí. les interesa que sea ilegal, que la gente consuma bajo esa ilegalidad y que la gente pague mucho dinero. Sí. Cuando tú le enseñas a cualquier proveedor de marihuana fuera de Cuba, como lo he hecho yo, cualquier jíbaro, como le decimos cubanamente, el que te la vende en la calle o que te la vende en cualquier smoke show ahora. Sí. Yo le he dicho a la gente, mira, esto es lo que me venden en Cuba por $5. Y ahora está, bueno, la gente se ríe. Claro. Me dice, tú estás loco, ¿cómo tú vas a pagar $15? No pagas $10 por eso. Sí. Yo le digo, no, ese es el negocio del gobierno cubano. Sí. Sí. Porque ellos saben que hay mucha gente que la consume. Claro. Y un país donde hay tanta necesidad, precariedad, esto, lo otro, la gente no va a atender siempre a fumar, a tomar o a lo que sea. La gente quiere escapar por algún lado. Sí. Y va a estar ahí, siempre abajo, en el barrio. Eso no va a parar nunca. No. Bueno, ahora yo creo que debemos entrar un poquito más en el periodo más reciente que tiene que ver con el fenómeno del acuartelamiento de San Isidro, el 27N y ya
este momento en el que se va cerrando el cerco represivo del régimen cubano contra ustedes. Cuéntanos cómo viviste el proceso Bueno, del acuartelamiento y aquellos días rea- de noviembre realmente del el 2020. acuartelamiento yo no estaba en Cuba, yo estaba aquí ya. Acá. El acuartelamiento yo no estaba, fue un proceso muy intenso para todos, yo estaba aquí. Recuerdo que en ese tiempo tuve que ir mucho a la televisión aquí, muchas veces llegar de mi trabajo cansado y en el trabajo me mandaban la información, es posible que tú puedas venir al canal tal y tal, hablar tal y tal. Yo siempre, como todo, tenía que ir. Adentro estaba Luis Manuel, estaba Michael, estaban los otros integrantes, que ellos llegan al movimiento después, que yo salgo de Cuba, realmente con los que más yo tenía relación era con Michael, con Luisma, con Iri y con Amaury. Y Michelle, bueno, y esos que quedaban todavía dentro de Cuba. Y fue muy tenso para todos, fue muy tenso, fue muy tenso, fue muy tenso. Pensamos que iba a ser peor de lo que fue en aquel momento. Gracias a Dios ellos entraron, pero la violencia que ellos podían haber manifestado en ese momento no fue mayor. Y fue una vez más, uno de los tantos momentos de San Isidro. Todavía estamos en eso. Sí. 27N fue otro proceso, lo del Ministerio de Educación. San Isidro siempre intentó llevar la batalla hasta el ministerio. Desde que nosotros empezamos al principio, propusimos la sentada pacífica del 349 en el ministerio. Sí, sí. Varias veces fuimos al ministerio del Sigil. De hecho, está la famosa foto, la sagrada primera foto de San Isidro en fuera la del puerta. ministerio, Sí, sí. que éramos cuando los integrantes iniciales. Ese día nosotros fuimos ahí al Sigil. Quiere decir que San Isidro siempre fue allí. Ese día también fuimos interceptados, ese día fuimos vigilados, ese día también se nos manipuló adentro, nunca se nos dio la respuesta después que teníamos ese día para hacer la reunión. Nosotros dejamos nuestras exigencias y la cosa que se repite, tanto va al cántaro que da la fuente hasta que se rompe. Y después vino esto del 27 y que fue bueno. Fue bueno para mí yo estar fuera y ver tantos jóvenes, porque les soy sincero, en todo el tiempo que yo estuve dentro de Cuba haciendo activismo ante San Isidro, con Zona Franca, con la comunidad Rastafari, hay un momento que tú no ves la luz al final del camino. Tú dices, estoy haciendo esto, pero el pueblo nunca va a despertar, porque la gente está muy sumergida en su situación social y la gente no ve más. En el día a día. Cuando yo vi eso, yo dije, wow, algo puede cambiar. Y después, tiempo después, vino el 11 de julio. El 11 de julio. Cuéntanos tu lectura de aquel estallido social el 11 y el 12 de julio. A todos los que hemos entrevistado en esta serie, lamentablemente a Luis Manuel lo pudimos entrevistar antes del 11 de julio, porque después llegó este arresto definitivo que por lo visto se va a convertir en una causa judicial finalmente. Pero bueno, con él pudimos hablar, pero en la mayoría de los casos nos dicen que sintieron el 11 de julio más o menos lo que tú nos estás diciendo, que sus ideas tenían sentido y que podían incorporarse a un movimiento masivo dentro de la isla. O sea, que sintieron como una continuidad y una correspondencia con respecto a las demandas que ustedes en círculos más pequeños venían demandando desde hacía años. Yo creo que el pueblo, más que conexión con lo que estaba pasando con San Isidro, el pueblo estaba cansado por sí mismo. Estaba el COVID, estaba toda la situación de todo el mundo tener que estar en su casa, las colas, la falta de comida, la falta de dinero. La gente siempre ha sabido que la cosa está mala. En Cuba para nadie es, yo llevo 2 años fuera, pero cuando estaba adentro todo el tiempo la gente lo sabe, como, ¿cómo está la cosa? No, la cosa está en candela, la cosa está en candela. Todo el mundo sabe lo que pasa en Cuba, a mayor o menor escala. Todo el mundo tiene la misma vida, todo el mundo tiene que luchar para comer todos los días, todo el mundo tiene que reunir 4 meses para comprar un par de zapatos. El que tiene familia afuera se bautiza. Todo el mundo está en lo mismo. Creo que el COVID fue un detonante. La situación se puso muy, muy tensa.
muy extrema, la falta de turismo, las malas negociaciones de la dictadura. Y el pueblo se cansó. Se Sí. cansó y salió. El pueblo salió un poco con ingenuidad también. Creo que mucha gente pensó que iba a haber intervención, que eso podía ser el momento que detonara la ayuda que tanto hemos estado esperando de que El Salvador llegara. Realmente, pero el pueblo salió, que es lo importante, y le demostró al sistema que ellos saben lo que hay, que no son tan bobos, porque es muy doloroso todo lo que hace ese gobierno con el pueblo, todas las leyes que saca, toda la represión que hay constantemente. Sí, bueno, tú seguramente has visto todos estos procesos judiciales tan lentos y tan tremendamente severos que han tenido lugar con más de 1.300 detenidos por las protestas del 11 y el 12 de julio. Seguramente has visto que las penas sí, todo oscilan es un entre 6 y abuso 30 años. es muy fuerte ver esas noticias porque son muchachos jóvenes. Yo recuerdo, son de muchachos del barrio, son como los muchachos de mi barrio. Siempre recuerdo, yo vengo de una generación que yo siempre lo decía cuando estaba en Cuba, al ver esta generación que ahora, que viene detrás de la mía, yo siempre le decía a Iri, por ejemplo, hablaba con Iri o con Amaury, le decía, familia, yo creo que nosotros fuimos la última generación que cogió el último destello de luz. Nosotros por lo menos tuvimos chance de crear Poesía Sin Fin, Rotilla, Puño Arriba. Tuvimos ese interactuar con esa comunidad que venía afuera, todos esos artistas, toda esa revolución de Alamar, de los diferentes grupos. Pero ya la generación que vino atrás, es como se dice, la generación del reggaetón. Sí. Esa generación es muy ignorante, ya cogió todo el proceso de desinformación, de falta de conocimiento, de por dónde va. La gente sabe que la cosa está mal, pero la gente no sabe cómo hacer las cosas. No tiene. Entonces la gente lo que quiere es irse. Sí, Simplemente piensas? una generación que está perdida todo el tiempo. Entonces tú dices, bueno, nosotros estamos tratando de cambiar esto con el poco conocimiento, sabiduría, entendimiento que tenemos del asunto. Pero cuando tú miras para esa generación ya vino sin nada en el coco. Y dices, bueno, ¿cómo conectamos esta generación para que nos ayuden? ¿Qué opinas? Y esa generación se conectó, claro. Salió a gritar, a luchar, sí. a pedir un cambio, porque ellos saben que algo está mal. Sí. Y ahora está pagando esas consecuencias, es muy duro. Sí, salió coreando Patria y Vida. Salió coreando Patria y Vida. San Isidro logró conectar con el pueblo. Sí. Sí, yo te quería preguntar, porque además es tu propia experiencia personal, como, o sea, ahora en el exilio, ¿qué opinas de este éxodo cada vez más masivo? Los datos que estamos recibiendo de los cubanos que están cruzando la frontera entre México y Estados Unidos son impresionantes. Es casi un potencial migratorio como el de los años 90 y el de Mariel, pero más a cuentagotas, pero puede ser impresionante. ¿Qué opinas? Eso siempre ha pasado. Eso siempre ha habido eso. A mayor o menor escala, el cubano siempre ha querido salir. Ahora se está visualizando más porque viene de la situación después del 11. La dictadura lo tenía todo planeado. Les meto un pase, les abro para que se vayan. Y después de un tiempo esto va a volver a la normalidad. Y sí, es un proceso, es como las mareas. El proceso del éxodo es como las mareas, siempre vuelve. Sí. Siempre vuelve y ahora oleadas, oleadas siempre han habido balseros, siempre han habido gente que se está yendo por la frontera, siempre el cubano ha querido escapar de ahí, de una forma u otra. Es así. ¿Me entiendes? Es muy fuerte, pero eso es lo que pasa. Y no solamente el cubano, toda Latinoamérica está migrando, todo el mundo se está yendo. Sí, uno habla del cubano, pero... La parte de Centroamérica es impresionante. El triángulo norte que le llaman Honduras, El Salvador, Guatemala, hay un potencial migratorio tremendo también. Sí, todo el tiempo la gente está migrando hacia Estados Unidos, México, todo el tiempo. Sí. Lo que uno lo ve desde el punto de vista cubano. Sí, ya vamos cerrando la conversación, Sandor. Yo siempre, en este momento estamos, al final siempre le pedimos
a ustedes que le envíen un mensaje o que hagan una reflexión en voz alta sobre los hermanos que tienen presos en Cuba. En tu caso, especialmente Luis Manuel y Michael. Yo quería preguntarte si has podido, sé que es muy difícil, no sé si has estado en contacto con ellos, pero No, bueno, en yo todo caso que sé lo aprovechen que este espacio sabe también todo el para mundo. hablar. Yo sé lo que sabe todo el mundo. No tengo mucha. Yo lo que leo es lo que pone, lo que se pone en la red. Bueno, lo que hablo con Iri, lo que pregunta Mauri cuando hablo. Eh, Siempre recuerdo a Luis Manuel con mucho amor en mi corazón. Le doy muchas gracias a la vida por haberlo conocido, porque va a ser un hombre que va a pasar a la historia de nuestra generación. Y desde que lo conocí siempre fue así. Él siempre estuvo dispuesto a dar su cuerpo por la libertad. Fue el primero en el movimiento. Él decía, él tenía su dicho de que me voy por los pies. Y eso era una frase que asustaba a todo el mundo. Bueno, Luisma, aquí nadie quiere morirse. Y él siempre decía, me voy por los pies. Michael lo conozco antes que Luis Manuel. Las cosas de la vida son así porque vengo con Michael de la cultura de rap. Y compartimos tarima en la Mariera. Yo invité a Michael a mi proyecto Afrovida en Alamar. También nos conocemos la escena de rap. Fui uno de los primeros que habló con Michael el Sombo para cantar en San Isidro. De ahí vino el asunto de su concierto, de que me apoyara Michael. Siempre estuvo dispuesto. Más allá de todo lo que está pasando, son gente buena, son gente reales, son gente del barrio, de verdad, son gente que entiende lo que pasa en Cuba, que lo que están haciendo lo están haciendo desde el corazón y que ahora mismo han tomado una de las decisiones más honorables que lleva a un respeto muy grande, de terminar, no salir bajo las condiciones que el gobierno les impuso, que la dictadura impuso. Cada cual tiene, como hizo Miley, el derecho a escoger su camino. Para mí eso lleva mucho respeto, lo que ellos acaban de hacer, y es lo que le predico a todo el mundo. Le deseo lo mejor, en mis oraciones están todo el tiempo. Cuando me levanto por la mañana, prendo mi vela y hablo con mis ancestros para que me ayuden en mi viaje aquí, en mi vida aquí. Siempre pido por Michael, siempre pido por Luis Manuel. Y nada, ellos están ahí dándolo todo. Son un ejemplo a seguirlos. Ahora las nuevas generaciones, es bueno para nosotros tener esos ejemplos, porque las generaciones de nosotros, ya la dictadura como nos tenía quemados con los mismos ejemplos, los ejemplos de ellos. Ahora tenemos estos ejemplos. Luis Manuel, ahora tenemos Michael, ahora tenemos otros. Estos muchachos del 11 de julio son gente que van a pasar a la historia y van a ser ejemplos de este tiempo. Y yo creo que eso es lo que está pasando, más allá de todo. La gente va a poder tener una referencia para continuar con la lucha, porque esa referencia se estaba perdiendo. Los activistas siempre eran los mismos. La mayoría son gente ya un poco más adulta, que lleva mucho tiempo en esta situación y la gente se va gastando y la cosa se va normando. Ahora nosotros tenemos esta generación y ya tenemos nuestros héroes. Muy bien. Ya Muy tenemos bien. nuestros muertos, como dice también la canción. Muy bien. Muchísimas gracias, Sandor. Ha sido de verdad un testimonio muy elocuente, muy valiente, muy leal. Ojalá que en algún momento Michael y Luis Manuel puedan escucharte conversar con tanta articulación y con tanta claridad aquí. Gracias. Muchas gracias a usted y ya ustedes saben, estamos conectados. Gracias.